Doctor Toledo, bueno, muchas gracias por recibirnos aquí en el Superior Tribunal de Justicia. Primero que nada agradecerle porque bueno, no siempre uno tiene la oportunidad de charlar sobre algo tan importante que ya vamos a introducir a la gente, pero bueno, saludarle y agradecerle primero que nada. No, bueno, muchas gracias a vos, Fernando, al Canal 9, que es una de las emisiones más vistas en la población del Chaco, y bueno, sobre todo porque es deber nuestro también como jueces explicar un poco a la gente, a la ciudadanía en general, qué ocurre con todo esto de la legislación civil, el Código Civil, y en qué lo atañe, en qué lo puede beneficiar, en qué lo puede perjudicar, o en qué puede modificar su situación de vida, ¿no? Plantear estas cosas, un tema amplio, ¿no? Muy amplio, complejo, y bueno, confesamos a la audiencia que intentamos charlarlo previamente para ver la manera justamente de que todos podamos comprender lo que dice la noticia, por lo menos el anuncio: reforma y unificación del Código Civil y Comercial. ¿Esto es así? ¿Se va a reformar? ¿Cuál va a ser el...? Bueno, si esto tiene una larga historia, ¿no? Por eso es importante un poco, aunque sintéticamente, hacerla conocer. Nuestro Código Civil comenzó a regir a partir del 1 de enero de 1871, o sea, hace más de 141 años, y tenía como basamento en los principios generales el Código de Comercio, que fue el Código de 1859 de la provincia de Buenos Aires, cuando la provincia de Buenos Aires estaba en secesión. Cuando se reincorporó a la Confederación Argentina, en 1862 el Código de Comercio se aplicó a toda la nación. Por supuesto que estos dos códigos, asumieron una responsabilidad, por así decirlo, mayúscula, porque en ese entonces había que regular muchas instituciones que no solo eran civiles y comerciales. Por eso dentro de ambos códigos se encuentran muchas reglas generales, muchos principios generales que son aplicables en definitiva a todo el derecho. Pero bueno, circunscribiéndonos a lo que es el Código Civil y Comercial, bueno, lo hizo Vélez Sarsfield, Dalmacio Vélez Sarsfield, un jurista célebre por su sabiduría. En realidad es uno de los mejores códigos de su época, pero por supuesto es un código adaptado a las realidades de vida, a las sociedades entonces, y 141 años es otro mundo, diríamos, ¿no? Otra realidad humana, social, cultural, económica, técnica. Mereciera actualización seguro, digamos. Científica. O sea que, en definitiva, siempre se buscó modificar el código. Hubo una sola vez que se modificó, que fue en el año 1968, con un proyecto del doctor Guillermo Borda, que se llamaba la Ley 17.711, y además hubieron 7 proyectos más desde el 1936 hasta ahora, que nunca fueron aprobados, siempre quedaron en estudio. Y el último de ellos fue al que aludió el doctor Lorenzetti, que es de 1998. O sea que en realidad esto, que algunos lo califican como revolucionario, que es un cambio muy grande de la situación de la jurisprudencia de la doctrina, en realidad este código es un código nuevo, es un código único nuevo en lo civil y comercial, que incorpora muchas de las cuestiones que estaban en el viejo código, pero también trae novedades que antes ni se conocían. Entonces tiene una importancia vital, diríamos, porque el Código Civil, que es el código que rige a la sociedad y a las personas desde antes de nacer hasta después de morir, a las personas en relación con otras personas, en relación con las sociedades, con las comunidades, en relación con los bienes, en relaciones con los intereses colectivos, los intereses superiores. O sea, es una regulación que prácticamente nutre a toda la vida y el desarrollo del hombre. Por eso los miembros de la comisión, cuando lo presentan, dicen que es un código abierto, un código que busca un nuevo escenario transcultural, pluralista, de igualdad real, que en verdad reconozca más las identidades y los cambios que se han efectuado que la mera declaración de ellos. Por eso también en otra parte se habla mucho de la incorporación y de la constitucionalización de los derechos individuales y de los derechos personalísimos.
porque claro, el código nuestro era anterior a la reforma de 1994, reforma nacional, y también posterior a todos los tratados internacionales y de derechos humanos que la nación había suscrito y que fueron incorporados en la Constitución Nacional y que son letra ahora nuestra, ¿no es cierto? Son normas vigentes para dentro del país nuestro. Esto es una gran ventaja porque tener en un mismo código ya todos, la Carta de la Protección de todos los derechos humanos, personalísimos, individuales, significa un gran adelanto. No habría que recurrir a los tratados porque los tratados ya van a estar, digamos... Claro, están incorporados en la letra de la normativa intranacional, diríamos, ¿no? Entonces, a ver, para hacer un resumen, ¿no? No hay que hablar de reforma, no hay que hablar de simplificación, hablemos directamente de nuevo Código Civil y Comercial argentino. Así es mucho más fácil concebir y estudiar y analizar este nuevo proyecto desde el punto de vista de analizarlo como una unidad, sin tener que trasladarse a comparaciones con el viejo código y con las incorporaciones que se le quisieron hacer, porque es muy complejo. Inclusive hasta en la propia redacción de las normas se ha tenido mucho cuidado como para evitar confusiones que ya tenía el viejo código y mejorarlos a las nuevas realidades, ¿no? De todas maneras, citando a Vélez Sarsfield, va a quedar la esencia de lo que escribió Vélez Sarsfield en 1871, ¿no es cierto? Sí, sin duda que las instituciones jurídicas que vienen, la mayoría de nuestros derechos, del derecho romano, están ahí, están en el Código de Vélez, nada más que se va ayornando, se va renovando y acomodando a las realidades sobrevinientes, ¿no? Pensaba, doctor, que también implica una adaptación cultural, digo, la cosa, porque va a haber cambios de denominaciones, va a haber que actualizarse hasta en los diálogos que uno tiene en la calle, digo, ¿no? Sí, sin duda. Hay una de los integrantes de la Comisión de Reforma, la doctora Aida Quevermacher de Carlucci, que ella justamente dice de que este código propicia una modificación cultural en la formación cívica y jurídica, o sea, una mayor apertura e incorporación de las pluralidades étnicas. Se reconoce la comunidad aborigen, indígena, se reconoce la propiedad comunitaria indígena, se incorporan figuras e institutos que estaban en otras legislaciones y acá, como eran una novedad, se le tenía temor, alguna reacción. Y bueno, esto también exige algunas miradas especiales que no sean tan conservadoras, ¿no? Si uno lo toma como todo cambio del derecho que tiende a mejorar la regulación de la actividad humana y de las relaciones de los hombres entre sí y todo su entorno, me parece que para mí es positivo en una gran cantidad de propuestas. Por ahí se pueden discutir algunas cosas, como en todos los jurídicos. Pero básicamente es inclusivo, digo, ¿no? De aquello que uno habla, ve todo el tiempo, ahora va a estar codificado. Así es, uno de los principios es ese, de inclusión también, de reconocer las realidades y las circunstancias que antes se tapaban o se ocultaban. Claro, y había que interpretar de alguna manera con lo que estaba disponible. Tratar de proteger, ¿no? Antes de ingresar en algunos puntos, de puntualizar en algunas cuestiones, sí. ¿Se espera para cuándo que este nuevo Código Civil esté aprobado por las legislaturas y demás? Bueno, yo en verdad... ¿Hay un cálculo, digo, para esto? Yo en verdad no tengo mucho conocimiento de eso porque seguramente está en la cocina de la parte política, ¿no es cierto? Pero me da la impresión de que se empezó con mucho impulso y rapidez, y después el impacto que provocó en la sociedad y la gran repercusión que tuvo y el pedido de intervención y de participación de las entidades y de la gente, me parece que le hizo poner un freno y ahora se está haciendo una gran convocatoria. En principio habían dicho que para el 10 de mayo se iban a terminar la recepción de las críticas o de las objeciones que se hicieran, o de las incorporaciones que se propusieran, y en realidad la misma comisión está trabajando en modificar el mismo proyecto que ellos tenían en base a todas estas proposiciones, y ya están anticipando y viendo cuál es el mejor camino para llegar al Parlamento Nacional, ¿no es cierto? A mí personalmente me parece que, si bien no debe ser rápido, porque en una legislación de esta envergadura, de este tamaño, de esta importancia, siempre es bueno agotar la discusión y provocar el convencimiento y la participación,
pero tampoco hay que dejar que queden aguas de borraja como quedaron todos los proyectos anteriores. Parece que podría sancionarse para antes de fin de año, ¿no? Bien, doctor, puntos importantes, muchos, amplios, ¿no? Buscando la manera de acotar lo máximo posible. ¿Cómo comienza este nuevo código? Hay un título preliminar, charlábamos antes. Hay una cosa nueva que no había en el viejo código, ¿no es cierto? Bueno, este nuevo código tiene 6 libros y un título preliminar. Antes eran 4 libros. Este título preliminar tiene una característica que, además de prever las normas, el derecho de interpretación, tiene principios generales, que son los que se aplican por analogía cuando hay alguna situación ambigua o alguna laguna en la ley. Especialmente es muy cuidadoso en nuestros primeros artículos cuando habla de que la interpretación del código no debe ser solamente de la norma escrita, ya sea la ley, la Constitución, el decreto, sino que también rigen los principios, los valores y los tratados internacionales. En esos principios y valores, como en el preámbulo de nuestra Constitución, hay mucha vertiente del cual se nutre la mayoría de la jurisprudencia para tratar de superar aquellas aplicaciones que resultan como inequitativas para un caso en concreto. Por eso es muy valiosa esa parte. Claro, ¿no? Va a ser lo que, para empezar a estudiarlo como el preámbulo a nivel simbólico, Así ¿no es cierto? Hay un cambio de paradigma, diríamos, ¿no? Claro. Del Estado de Derecho legal se está pasando al Estado de Derecho constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos que están en la Constitución y que devienen de los tratados internacionales tienen que tornarse operativos. Y justamente esto le da entrada a los principios y a los valores, porque son justamente el principio de favorecer a la justicia, todos los postulados que están dentro del preámbulo y todos los principios que reconocen las cartas internacionales relacionadas con los derechos humanos, tienen una amplitud en la cual uno siempre puede llegar a buscar la solución de algún problema.